Buenos días, me presento Daniela Vegas. El tema generador es la introducción al procedimiento del estudio del sistema cardiovascular. Como primer punto, las propiedades fisiológicas del músculo cardíaco. El músculo cardíaco se encuentra formando parte de la pared del corazón con una gruesa capa muscular llamada miocardio. Observando la imagen, la conformación de la pared del corazón se encuentra distribuida de la siguiente manera. En su parte más externa tenemos el pericardio parietal, que a su vez continúa la cavidad pericárdica que divide el pericardio visceral con el pericardio parietal. Luego encontramos esa capa gruesa muscular llamada miocardio, y en su parte más interna tenemos el endocardio. El músculo cardíaco presenta unas características en común con el músculo esquelético y liso, como por ejemplo en el músculo esquelético presentan estas pequeñas líneas denominadas estrías. Esta es una imagen de un músculo liso y de un músculo cardíaco. También podemos observar esas pequeñas estrías en una imagen histiológica. De acuerdo a su característica en común con el músculo liso, es de contracción. El músculo cardíaco también presenta características que lo diferencian de estos músculos tanto lisos como esqueléticos, como es la conformación de sus células cardiomiocitos. Las células cardiomiocitos se encuentran unidas entre sí por los llamados discos intercalares. Estos discos intercalares se presentan como bandas oscuras. Y en cada disco intercalar sus membranas se fusionan formando uniones comunicantes permeables. Observando la imagen histiológica, las fibras tienen una tonalidad fucsia y cada fibra contiene el núcleo. Y en ambos lados del núcleo encontramos esos discos intercalares, observando esta imagen. Si realizamos una disección en el disco intercalar, lo vamos a observar de la siguiente manera. Es esta curvatura blanca, es nuestro disco intercalar, que también tiene uniones o hendiduras comunicantes o uniones CAC, que son pequeños canales que se encuentran lateralmente al mismo. Y su función es de permitir el paso rápido de los impulsos nerviosos. Los discos intercalares están compuestos por una fascia adherente y desmosomas. Sincitio. Se comporta como si fuera una única célula, debido a que las fibras están interconectadas por los discos intercalares y que permiten una despolarización sincronizada. Observando la imagen, en la parte superior tenemos el nódulo sinoauricular, que envía el impulso eléctrico a las fibras cardíacas. Y estas fibras se comportan como si fuera una única célula. Los tipos de sincitios. El corazón se divide en dos sincitios, el auricular en la parte superior y el ventricular en la parte inferior, y se encuentran conectadas por las válvulas auriculoventriculares. Estas válvulas están rodeadas por un tejido fibroso, el que encontramos en esta imagen, y no permiten la conducción directa de los potenciales a los sincitios de la aurícula hacia los ventrículos, sino que los potenciales viajan a la aurícula hacia los ventrículos a través de un sistema especializado llamado haz auriculoventricular. Y esta separación permite que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Al referirse a los potenciales, se refiere al potencial de acción cardíaco. El potencial de acción, conocido como un impulso eléctrico que viaja a través de las membranas. Este potencial se realiza gracias a la despolarización de la membrana celular y el regreso del potencial de la membrana a reposo. El potencial de reposo de una fibra cardíaca es de menos 90 milivoltios. Reposo significa que la célula en su espacio intracelular contiene más cargas negativas, por tanto se le denomina potencial de reposo. Si la célula responde a un estímulo, se va a despolarizar. Esto corresponde a la primera línea ascendente.
y si responde a este estímulo, es necesario que pase por el potencial umbral, que es el potencial mínimo según la ley de todo o nada. Si llega a pasar este potencial umbral, se va a disparar a más 20 milivoltios, pero si no llega a pasar a este potencial, no sucede nada. Por tanto, el potencial de acción del músculo cardíaco consta de 4 fases. La primera fase es la de despolarización, donde hay una entrada rápida de sodio y la célula cambia de menos 90 milivoltios a más 20 milivoltios. Luego tenemos la fase 1, que es la repolarización, que es la salida del potasio. Y es esta brusca bajada debido a que hay por consecuencia de la salida rápida del potasio, hay una entrada o un ingreso del cloruro a la célula. Pero milisegundos después ocurre la fase 2, la fase llamada meseta, que el potencial de acción se mantiene igual a 0 debido a la entrada de calcio y a la salida del potasio. Ellos hacen un equilibrio, tanto en el espacio intracelular como extracelular de sus cargas. Luego tenemos la fase 3, que es la continuación de la repolarización y el potencial busca llegar a un estado de reposo. La fase 3 sigue saliendo el potasio, se cierran los canales de calcio y los canales de potasio se van a cerrar cuando la célula haga su carga base. Por último tenemos la fase 4, la fase 4 es donde ocurre la bomba de sodio y potasio, donde trabajan para restituir todas las concentraciones originales de sodio y potasio. Y la célula se mantiene en un potencial de reposo hasta que reciba un estímulo de una célula adyacente. Este potencial contiene un periodo refractario. El periodo refractario es el intervalo del tiempo por el cual el músculo cardíaco normal no puede reexcitarse ya una zona excitada. El periodo refractario normal es en el ventrículo de 0,25 a 0,30 segundos y en la aurícula es de 0,15 segundos. Es más corto en la aurícula que en el ventrículo. Los tipos de periodos refractarios son periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. El absoluto es que no puede recibir un estímulo, ya que el músculo no se puede reexcitar ya una zona excitada. Como lo había explicado anteriormente, es esta en la gráfica, como lo pueden observar. Y en el relativo es que puede recibir un estímulo fuerte, pero solamente va a durar 0,5 segundos, muy poco tiempo. Es esta pequeña posibilidad. Propiedades del corazón. Hay 5 propiedades. La primera es automatismo o cronotropismo, que es la capacidad que tiene del corazón de generar su impulso nervioso y de responder de acuerdo a este. Por eso explica por qué el corazón late sin que nosotros podamos influir en el proceso, ya que el corazón late por su propia cuenta. Luego tenemos la conductibilidad o tromotropismo, que es la capacidad que tiene de transportar el impulso desde un punto a otro. Luego tenemos la excitabilidad o magmotropismo, es la capacidad que tiene de recibir un estímulo o un potencial de acción. Contractibilidad o inotropismo, es la capacidad que tiene el músculo de acortarse o engrosarse. Y por último tenemos la elasticidad, que es la capacidad que tiene de volver a su estado natural luego de una contracción. Segundo punto, corazón de Batracio como modelo experimental y diferencia con el corazón humano. El músculo cardíaco es un músculo
músculo miogénico, es decir, autoexcitable. De acuerdo a sus contracciones rítmicas se producen espontáneamente, así como su frecuencia cardíaca puede ser afectada por un nervio u hormona debido a la actividad física o una percepción de peligro. En su sinapsis intervienen neurotransmisores como acetilcolina, adrenalina o epinefrina, noradrenalina o norepinefrina. La acetilcolina es liberada por el nervio parasimpático, específicamente el 10º nervio de los pares craneales, que es el nervio vago. La acetilcolina interviene en los receptores muscularínicos terminales y el efecto que tiene en el corazón humano es de disminuir la frecuencia cardíaca. Luego tenemos la adrenalina o epinefrina. Es una catecolamina endógena sintetizada por la médula suprarrenal a partir de la noradrenalina y el efecto que tiene en el corazón es de incrementar la frecuencia cardíaca, contraer los vasos sanguíneos y dilatar los conductores de aire. Y por último tenemos la noradrenalina. También es sintetizada por la médula suprarrenal y es receptor de la adrenalina. Y el efecto que tiene en el corazón humano es de elevar la frecuencia cardíaca. El corazón se contrae automáticamente a su propio ritmo, de 60 a 100 veces por minuto. Luego tenemos el músculo cardíaco de batracio, ya sea del anfibio, del sapo, de la rana o de una salamandra. La palabra batracio es un vertebrado de sangre fría, que en su primera etapa de su vida vive en el agua y respira a través de las branquias. Cuando alcanza su etapa adulta, se vuelve terrestre y tiene respiración pulmonar. Este corazón de batracio se utiliza como modelo experimental, ya que puede estar mucho más tiempo al descubierto. De acuerdo a las propiedades mencionadas anteriormente del corazón humano, son idénticos al corazón de batracio, ya que pertenece al grupo de los heterotermos. Quiere decir que no son capaces de mantener su temperatura a un cambio de temperatura ambiente, sino que se adaptan a la temperatura de su entorno. Para realizar el experimento es necesario tener ciertos recursos, como por ejemplo, uno de ellos es el anfibio, ya sea la rana, el sapo o la salamandra, su corazón de batracio. También tenemos unos reactivos o fármacos, que es la acetilcolina, adrenalina, noradrenalina y la atropina. El procedimiento del modelo experimental es de la siguiente manera. Se mide la frecuencia cardíaca basal. Se agrega como primer reactivo la acetilcolina, agregando 10 gotas al principio y las 5 gotas restantes al final de haber colocado los demás reactivos. Al colocar el reactivo, se lava el corazón con esfínter de rana. El esfínter lo que hace es mejorar la frecuencia cardíaca. Y el efecto que tiene la acetilcolina en el corazón es disminuir la frecuencia cardíaca, ya que en los resultados la frecuencia basal es de 26 latidos por minuto y al agregar el reactivo es de 21 latidos por minuto. Luego tenemos la adrenalina. Se agregan 5 gotas y se lava el corazón con esfínter. Y el resultado de su frecuencia basal es de 5 latidos por minuto, al agregar el reactivo es de 10 latidos por minuto, el cual el efecto que tiene es de incrementar la frecuencia cardíaca y contraer los vasos sanguíneos. Luego tenemos la noradrenalina. Se agregan 5 gotas y se lava el corazón con esfínter. El resultado, su frecuencia basal es de 21 latidos por minuto y al agregar el reactivo es de 36 latidos por minuto. Por tanto, el efecto que tiene en el corazón de batracio es de elevar su frecuencia cardíaca. Luego tenemos por último la atropina. Se agregan 9 gotas, se lava el corazón con esfínter y el resultado que tiene es de su frecuencia cardíaca basal es de 35 latidos por minuto y al agregar el reactivo es de 43 latidos por minuto. Por tanto, el efecto que tiene es de inhibir la acetilcolina,
ya que es un competidor de los receptores muscularínicos terminales de las células cardíacas. El experimento se realiza con el objetivo de observar el efecto que tienen estos fármacos o reactivos en el corazón de batracio y da como resultado que son idénticos el efecto que tiene en el corazón de batracio y en el corazón humano. ¿Y cuál es la diferencia que tienen? Porque esto viene siendo una similitud. La diferencia que tiene el corazón humano con el corazón de batracio son los siguientes puntos. El tamaño en el corazón humano es término medio y en el corazón del anfibio es pequeño. De acuerdo a sus cavidades, en el corazón humano encontramos 2 aurículas y 2 ventrículos y en el anfibio solamente encontramos 2 aurículas y un único ventrículo. De acuerdo a la localización del marcapasos natural, en el corazón humano lo encontramos en la parte superior de la aurícula derecha y es denominado nódulo sinoauricular. Y en el corazón del anfibio lo encontramos en el seno venoso y es denominado nódulo senoauricular. De acuerdo a la circulación, al sistema circulatorio, el corazón humano, las arterias transportan el oxígeno a través, transportan el oxígeno al tejido del cuerpo. Y las venas llevan la sangre desoxigenada hacia el corazón. A diferencia del corazón del anfibio, que es un sistema doble e incompleto, debido a que existen 2 circuitos, uno que lleva la sangre a los órganos respiratorios y el otro que lleva la sangre ya oxigenada a los órganos. Pero existe que la sangre oxigenada y la desoxigenada se mezclan en un único ventrículo. Y por último tenemos el corazón. Se le denomina en el corazón humano como tetracameral, mientras que en el corazón del anfibio se le denomina tricameral. Para finalizar, como evidencia del experimento del corazón de batracio, se inicia colocando anestesia en el anfibio. Luego se coloca en la mesa de disección para ser examinado. Se abre cuidadosamente el pecho del anfibio para poder trabajar su corazón. Colocamos el corazón en dirección vertical para observar mejor sus latidos. Se agrega constantemente Effinger para ayudar al trabajo cardíaco. Y está listo para observar los diversos cambios frente a los estímulos mencionados anteriormente. Gracias por su atención.